Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos. Pero, ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad e inclusión y políticas públicas. Y Arly Velázquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. En este episodio también participa Benito Gobea con la perspectiva de aliado. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy. Laura Bermejo, que está aquí con nosotros, es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Desde 2019 funge como presidenta de Libre Acceso AC y es expresidenta y actual asambleísta de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Es correcto? Ok. Es correcto. También es asesora de accesibilidad para organizaciones gubernamentales y en transporte, incluyendo el Aeropuerto Internacional Ciudad de México, el Metrobús y el Tren Chepe en el estado de Chihuahua. ¿Hay algo más que deberíamos saber? ¿Hay algo más que tengamos que saber sobre Laura Bermejo? Muchas gracias. Pues sí, soy esposa por decisión y por convicción, porque hoy en día construir una relación de pareja es altamente complejo. Síganse animando a hacerlo, en la diversidad que quieran. Y también si no quieren casarse, no todos tenemos que casarnos, pero orgullosamente soy esposa de un periodista. Y también soy mamá de una hija de manera biológica. Es una niña poderosísima, se llama Mai, y pues también me ha permitido conocer esta faceta de ser mujer, de ser profesionista, de también impactar en otros espacios, porque muchos discursos son, sí, que las mamás trabajen, pero las políticas no son para que tú trabajes. Y además, pues soy mujer, soy cis, soy aliada, y encantada de estar con ustedes. Que hay historia en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Lau. Bienvenida. ¿Con qué arrancamos? Pues, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué tal que nos cuentas un poquito de Libre Acceso AC, que creo que no todo el mundo la conoce, y de qué hace? Ok, Libre Acceso, trabajamos el tema de inclusión para personas con discapacidad a través de la accesibilidad. Puede ser un derecho clave el pensar, hoy en día, ¿por qué seguimos hablando de cajones de estacionamiento? ¿Por qué seguimos hablando de rampas? Sí, desafortunadamente tenemos que seguir hablando porque no hemos impactado en todo el público en lograr hablar de accesibilidad cognitiva, en lograr hablar de espacios culturales accesibles, o sea, sigue siendo la misma problemática que nos unió en 1989. Lograr entrar a los establecimientos mercantiles, un grupo fundado por personas con discapacidad que siguen teniendo la misma mecánica de interacción, la cual no se les vea como un objeto, no sean otros los que hablen por ellos, y pues esta posibilidad de unirnos colectivamente a través de una asociación, y a eso nos dedicamos, entre otras cosas. Que además, yo la neta tengo mucha curiosidad con el Metrobús, o sea, porque yo soy mega usuario del Metrobús y me siento súper reconocido con una obra como el Metrobús. ¿Por qué? Porque puedo entrar fácilmente, tienen todos rampas y bueno, más allá de las cosas que tampoco funcionan, de verdad que es un medio de transporte que cumple y que me da a mí, usuario de silla de ruedas, una gran calidad de vida. Me encantaría saber cómo fue pues, la intervención de Libre Acceso y tú personalmente. Creo que ha sido un proceso también complejo. ¿Por qué? Porque en México no estábamos preparados para hablar, o seguimos sin estar preparados, que el transporte público debe ser de calidad, debe ser accesible. Y pues en otros países se piensa que todos tenemos que bajarnos del coche porque hay otras ofertas. Aquí en México, desafortunadamente, la inseguridad, el acoso, entre otras, la falta de inmuebles y espacios accesibles nos obliga a seguir usando el coche, ¿no? Y entonces esto se convierte en un privilegio que aparte en México es carísimo pagar un coche, ¿no? Si haces estadísticas, dices, la tenencia, el desgaste, el financiamiento, si lo sacas a plazos, o sea, igual pagar gasolina, o sea, son muchas cosas que quienes tenemos que usar el vehículo, pues no necesariamente es tu única oportunidad, ¿no? Posiblemente es la que te queda. Y en el caso de las personas con discapacidad, Libre Acceso pudo trabajar desde la primera línea del Metrobús. O sea, desde que entraba en Avenida Insurgentes hacia el Caminero, nuestra primer línea de Metrobús,
Federico Flashman, el presidente vitalicio del Libre Acceso, se reúne con Secretaría de Obras y con Secretaría, en ese entonces era de Transporte y Vialidad, CETRAVI, hoy CEMOVI, para que generaran conceptos de cómo garantizar al menos un porcentaje de espacios accesibles, espacios reservados, el mal llamado o etiquetado como corralito, donde puede estar la persona usuaria de silla de ruedas, el generar señalización, el hablar de sanitarios accesibles, pero ¿saben qué? También muchos de estos modelos se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque si seguimos pensando hace 15, 16 años que nuestra necesidad de la población, las características del transporte, los servicios y sobre todo el porcentaje siguen siendo los mismos, si tú y yo viajamos en un espacio nos vamos a enfrentar en que ¿dónde te vas? Porque en realidad como hombre, por las políticas de acoso, te tendrías que ir atrás. Pero aparte de tenerte que ir atrás no hay un espacio accesible para ti, porque el accesible es donde están las mujeres. Exacto. Y entonces te enfrentas a que todas las mujeres se enojen contigo porque te metes a un lugar que no te toca, cuando en realidad sí te toca, ¿no? Claro. O sea, y que no hemos garantizado que tú te puedas colocar en la unidad en donde tú quieras, ¿no? Seguimos partiendo de tú colócate aquí con estas características, con estas dimensiones, a diferencia, este contraste si viajamos a otros países, el Metrobús viene del concepto de Colombia. O sea, en realidad tampoco es un modelo que digas aquí se acuñó en México. No, hemos tropicalizado muchos de los servicios, pero ahora sí, como en tema de movilidad, nos quedamos estacionados en muchos de estos conceptos y no hemos garantizado, y sobre todo pospandemia, crisis económicas. O sea, el día que lleguemos a pensar que el transporte público es mi opción porque quiero utilizarlo y no porque no puedo pagar las otras opciones, habremos avanzado como país. Que esa es mi decisión, ¿eh? O sea, yo la verdad es que para mí representa más trámite el desarmar mi silla, subirme al coche, meterme al tráfico, llegar a algún lugar, buscar estacionamiento que sí me quede en las condiciones y después bajarme. Y es por eso que yo elijo también ahí con un pequeño hack, que es un aparato que acoplo a la silla de ruedas y que se vuelve una silla de ruedas eléctrica. Con ese puedo entrar perfectamente al Metrobús y ahí me resuelve absolutamente todo y estoy en cuestión de nada donde quieras, porque llego de aquí a la estación de Metrobús más cercana en 5 minutos cuando mucho, el recorrido del Metrobús, y me bajo donde sea, ¿no? Entonces, para mí, digo, más allá de cuando me enfrento a las condiciones climáticas, pues ha sido una gran opción. Me genera muchísima más calidad de vida. Excepto cuando me tengo que pelear con las mujeres porque en las horas pico sí se pone cañón, sí se pone canijo. Y la neta es que yo no sabía, ahorita me acabas me estás revelando muchas cosas hoy, gracias. Pero yo no sabía que le llamaban el corralito, pero sí parece corralito. Claro, y ese lugar siempre está ocupado. Y es como, ¿me das permiso? Y es como, sí, pero ¿dónde me muevo yo? Pues no sé, pero ahí es el único lugar en el que yo puedo entrar, así que por favor dame chance. Y ahí van moviéndose poquito a poquito, ¿no? Pero venga. Y en un servicio que a lo mejor te toca en un área convencional donde no van X número de personas, porque aparte el aforo de las unidades de transporte solo está de chiste, ¿no? Porque ves el letrero que dice aforo 50 personas y las cuentas dices, aquí somos más de 50, ¿no? O sea, 150. Sin cinturones de seguridad, sin espacios reservados. Y esto que dices, tienes que pelearte con la sociedad por un espacio, el único, que está destinado para ti, y entonces las señoras voltean a verte con cara de ¿por qué? ¿Cómo te atreves? Ajá, y entonces ya terminas siendo una persona, hombre, grosera, que te estás poniendo a pelear con la señora, que dice, oye, yo solo quiero ponerme en el espacio. Es el único que me toca en el transporte, ¿no? Ha pasado acciones súper violentas, por ejemplo, personas sordas que han querido subirse a la unidad en el espacio reservado y policías que los detienen. O sea, finalmente, por ejemplo, una discapacidad no notoria o evidente, pues el policía puede jalar a la persona sorda se incomoda, alguien ciego, o sea, pensemos en cómo hacemos amigable. Pones en riesgo a alguien. Y además, o sea, pones a pelearte a los ciudadanos por un espacio en donde tendría que garantizar que utilicemos el servicio de transporte independiente, ¿no? ¿Qué pasa si tú vas con una infancia, no? O sea, tú, usuario de silla de ruedas, con una niña o un niño, dices, olvídate, ¿no? Claro. Porque cómo entramos, cómo le pedimos a toda la gente, oiga, señoras, háganse a un lado, ¿no? O sea, creo que también cuando preguntan por qué estamos tan agresivos colectivamente, pues por muchas de estas prácticas, ¿no? Me dicen, me ha pasado incluso en otros espacios, ¿no? Como en los baños o estos lugares.
que llegas, está vacío. Sí, pero yo no sé en qué momento se va a ocupar, ¿no? Y las Claro. personas te voltean a ver así como con cara de tonto o loser. Dices, espérame, no, es que no se necesite ahorita, es que yo debo garantizar que alguien que lo necesite lo encuentre Que esté disponible, ¿no? disponible. Y todas se ponen, ay, no va a llegar. Y cuando llega, ay, no, ¿por qué me quitas, no? O sea, estos temas que no hemos tolerado, este impacto en respetar lo que no me toca, pero a lo mejor porque yo soy abogada y me formaron como 5 años en el tema de las reglas y lo traigo como muy marcado, pero sí creo que necesitamos dejar de depositar en los otros la responsabilidad que nos toca, ¿no? Y están hablando del Metrobús, que lo ven un poco más avanzado en esto, pero hay muchos otros medios de transporte que están años luz atrás, ¿no? Pues sí, por ejemplo, el metro sigue siendo un tema sesgado. Hay elevadores, pero ¿cómo te subes a este elevador si no tienes la tarjeta, ¿no? Para poder subirte. Claro. O qué pasa si vienes de otro país, vienes a visitar México, que te dijeron que es hermoso, que tiene un chorro de lugares turísticos, pero eres usuario de silla de ruedas, ¿no? Y quieres utilizar el transporte que aparte es muy barato. Sí. O sea, si hacemos comparación con otros países, Claro. nuestro sistema de transporte es muy, muy, muy asequible en cuanto a precios. Y eso no tendría que ser la diferencia, es decir, me cobran 5 pesos, pero es el precio que definiste tú que va a costar eso. Si yo lo estoy pagando, debes garantizarme seguridad, comodidad, accesibilidad, entre tantos servicios, porque entonces si no, ponle un pesito más caro, pero garantízame, ¿no? Entonces también esa es la otra merma de no te cobro, ¿no? O te descuento, en el caso de personas con discapacidad, y también es un paliativo en donde si no te cobro, no me exijas, ¿no? Entonces, en realidad creo que también es importante que las personas con discapacidad digan, oye, pues cóbrame X porcentaje, pero garantízame que voy a tener pavimentos podotáctiles, señalización, seguridad, o sea, porque también muchas mujeres con discapacidad son víctimas de acoso en el sistema de transporte público. Pensemos en una mujer ciega viajando en el servicio, y no como trauma, sino como una perspectiva de cómo las mujeres con discapacidad también son invisibilizadas, ¿no? O cuántas de ellas que van con un acompañante que puede no corresponder al mismo género con el que ellas se identifican, pues ya no puedes viajar con tu esposo, ¿no? Sí. Entonces, todas estas rutas de independencia o esta diversidad, pues se sesgan, ¿por qué? Por un servicio de transporte que en realidad no está planeado para todas las personas. Bueno, y ahora que estamos hablando de eso, sí me ha tocado. En la salida dependes del policía y esta tarjeta especial. Me ha tocado llegar a alguna estación y lo que es de miedo es cuando ya estás así de agarrando los últimos Metrobús, que es 12:30 de la noche, y agarras de los últimos y llegas a una estación y de repente volteas y dices, no está el policía. ¿Y ahora cómo salgo? Y me ha pasado que me tengo que encontrar a 5 angelitos que se aparecen en ese momento y me suben con todo y silla por los torniquetes, pero es algo que no debería de... O sea, no es una problemática a la cual deberíamos de anticiparnos. Claro. Y no deberías de depender de la buena onda de 5 personas que pueden o no estar en ese momento y que también puedan levantarte, porque eso también está, o sea, no puedes depender de algo tan al azar exigente para usar un servicio de transporte público. Para salir. Pero además la independencia que vives, porque finalmente para quienes no lo conocen, Sí. es un joven independiente, joven, ya ahora está que como 3 veces joven, ¿eh? No por querer hacer una brecha generacional, pero para que tomen en cuenta los contextos, ¿no? Porque generalmente la discapacidad la asocian con personas mayores, ¿no? Claro. Entonces, estos son personas mayores que aparte las personas mayores hoy en día tienen 60 y son súper fitness, ¿no? Entonces tampoco nuestras escalas también deben ser más proporcionales a las palabras. Pero eres independiente, haces deporte, vives solo, o sea, tienes todo un contexto de independencia que has garantizado. Y cuando llegas a esta barrera del servicio de transporte, debe ser un choque para ti impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas de otras personas cosas que en tu vida diaria no haces. No. Además, es un transporte que se supone es gratuito para ti, que además se supone que es accesible. Y de nueva cuenta, que las personas te vean así con cara de, ay, le voy a tener que ayudar, ¿no? O sea, Sí. la Sí pasa, es sí que pasa, sí pasa. No, así no todas las personas van a querer ser
no tengo nada en contra de los Boy Scouts, ¿no? Pero siempre lo asociamos, ¿no? No todos tienen este estilo de Boy Scout Sí, que te sí, van a sí, querer no, ayudar o Actitud de santificar. servicio. No, No todos claro, están a la porque a lo mejor yo disposición. también quiero llegar a mi casa, yo también vengo cansado, yo también, o sea, me espera otro trayecto mucho mayor que en una zona donde el transporte todavía pasa a las 12:30. ¿Qué pasa con ciudades, con espacios que son colindantes a nuestra Ciudad de México, ¿no? Donde el transporte es mucho más peligroso, mucho más complejo y, ay, voy a tener que llevar a este chico sobre silla de ruedas, ¿no? Todavía me falta Me doy tomar la la vuelta, combi. ¿no? O sabes que también hay personas que no es por mala onda, pero siento que hay muchas personas que se preocupan que tipo, si te les caes, ¿qué pasa? Entonces también, o tipo mi hermano, por ejemplo, que tú lo conoces y mi hermano Sí. te ha empujado, ayudado 1000 veces, ha tenido cirugías de espalda y ya no puede, ya no te podría ayudar. Entonces también siento que igual para algunas personas no es tanto que sea el mal plan, sino es como el de sí te ayudaría, pero igual y no puedo, o igual y me da cosita que en una de esas si algo pasa es mi culpa. Entonces, justo, pero de nuevo regresamos le estamos echando la culpa a personas individuales Claro. por algo que en verdad ellos no tendrían que estar, o sea, el Metrobús debería de brindarte la facilidad de usarlo de forma independiente. El sin gobierno. generar esto. El gobierno, exacto, Sí. porque si no termina siendo un tema de, ay, pues qué mala onda la gente que no me ayude, es como, pues sí, pero no es su chamba. No es obligación, claro. Ujú. Y no Sí, es sí. obligación de los demás ayudarte, ¿no? Porque 100%. finalmente si tenemos todo ese tema radica de nueva cuenta en la posibilidad de acceso, un porcentaje. Ujú. Para los convencionales, esta palabra que les encanta, a los que no viven con discapacidad, están los torniquetes, ¿no? Un Claro. servicio torniquete que no es accesible. Tienes que utilizar la puerta de cortesía, Exacto. ¿no? Y esa puerta de cortesía, a todos los años que hemos avanzado en una tarjeta única de movilidad, no le instalan un chip en donde si yo tengo esta tarjeta, no necesite el vigilante, que además el vigilante puede estar haciendo otras cosas, no necesariamente estar pegado a la puerta, tomar sus horas de descanso, ir al Pasar al sanitario, baño. ¿no? O sea, todas estas cuestiones que dices, es pensar que vas a tener a alguien ahí durante todo el tiempo que esté el servicio de transporte y aparte solo uno, que debe estar abriendo la puerta, que debe estar vigilando que los baños estén en operación, que Todo debe estar lobo. vigilando la seguridad, que debe estar controlando los andenes. O sea, dices, ¿qué onda No con da. estos conceptos de superpolicías, no? O sea, dices, también, o sea, es quitarle la responsabilidad a una persona cuando garanticemos que libre de barreras tú puedas entrar a la hora que quieras al servicio, utilizar el espacio que necesites y te vas, ¿no? Sí. Sin que nadie se percate, porque yo creo que en la lógica, pues lo que no quieres es generar este show, ¿no? Que No todo el quiero mundo así- depender, ¿no? O sea, Sí, una solución muy sencilla que genera un problema muy complejo. Sí, no, y al final somos 6 aquí, no te vamos a cargar, pero necesitarías para salir al menos 6, ¿no? claro. Dices, Bueno, o Depende. sea, por ejemplo, bueno, es que sí, es sí, sí, musculoso, sí, sí, eres sí, muy sí. musculoso, di que no Ya digas me que iba a ir en uno. específico. Pero no, por ejemplo, aquí tengo ruta de salida, ¿no? Hay elevador para llegar, pero si necesito por alguna emergencia, instalé un barandal salido donde yo me amarro la silla y me bajo por ahí, como bombero, vamos a llamarle. Pero bueno, al final eso no es lo ideal tampoco, ¿no? Lo ideal es que tu entorno no te evidencie como tu discapacidad. Creo que eso es como el óptimo, ¿no? Pero ahí vamos. Creo que de los sistemas de transporte, el Metrobús, la verdad es que es el que te da mejor calidad. Eso sin duda alguna. Pero nuestra movilidad y nuestra diversidad no habría ser un factor para utilizar el transporte, ¿no? Porque finalmente dices, yo no me trepo, lo siento, a mis 40, ni a mis 5 creo que me subía como de bombero. ¿Por qué? Porque finalmente cada uno nos movemos de forma distinta en nuestros espacios y eso no debe de definir. ¿Qué pasa con alguien que sí tenga una movilidad muy diversa, que Claro. no puede hacer una transferencia, que incluso ni siquiera puede ser cargado? Pensemos en estas sillas motorizadas que pesan muchísimo, que se levantan solo con grúa. Claro. O sea, se queda esperando a que llegue el poli, ¿no? O bueno, la persona de seguridad. Y puede pasar ahí el tiempo que sea necesario. Decir, no, es que tiene que llegar rapidísimo. O sea, no pensemos solo en el servicio de Metrobús, pensemos en general cómo de nueva cuenta yo, persona que vivo sin discapacidad, voy a definir a qué ritmo vas a querer hacer tu vida. Claro. ¿No? Si vas a llegar tarde a tu oficina, si vas a llegar tarde a tu escuela y no va a haber excusa que le digas, es que no me abre el poli, ¿no? La maestra, querías igualdad, ¿no? Llega igual que el resto de tus compañeros. Eso me dijeron en un concierto. Esto es igual, esto es inclusión. Una chava se puso enfrente de mí, yo estaba en segunda fila. Le dije, oye, ¿me das chance nada más? Aquí ponte al lado y estamos los dos.
Eso es igualdad. Aquí quieren igualdad y yo nada la vi, le toqué la espalda y como que dije, güey, ya no hay nada más que hablar, ¿no? Pero bueno, eso es lo absurdo que llega a ser la sociedad también, ¿eh? No lo creas. Así pasa. Estoy Estaba entendiendo como... así. Siento que me podrían poner el subtítulo como de llora en especialista de diversidad e inclusión, ¿no? Como... Pero es que también O te sea, vas a ¿por qué enfrentar la a gente, pero de dónde la personas. gente saca estas ideas de, pues la gente está muy woke y quiere equidad, entonces eso implica que Eso. que te la pasas igual, que te la pasas mal y no sé, como que muy innecesario. Muy Pero ahí su innecesario. Muy concepto innecesario. tendría Ajá. que ser diferente, porque en realidad, pues para tener esta igualdad, tú necesitarías tener una mejor isóptica. ¿Por qué? Porque finalmente las condiciones del espacio y la altura que tú necesitas, hoy me pasó. No voy a decir en qué evento, lo siento, porque se queda grabado. Pero un evento de así, yo no sé cuántos políticos dejé de contar en ese momento, de todos los colores, de todas las bancadas, libre acceso somos apartidistas, pero parecía una gala así de política. El lugar de las personas con discapacidad lo voy a sacar porque tengo que drenarlo. Sí, por favor. Vamos. Era al lado de las cámaras. O sea, de donde están los medios de comunicación que sabes que su trabajo, su naturaleza, pues finalmente va a querer tener una mejor toma, Sí. va a querer hacer aspectos, va a querer tomar... O sea, es el trabajo de quien incluso contrataron para generar este medio audiovisual del superevento, que era el lugar área de conciertos aquí en la Nápoles, al lado del World Trade Center, ya no puedo decir más, o no debía decir más, atarragado de gente, ¿no? Claro. Y entonces el corralito, porque te digo que les encanta esta lógica de los Esto del corralitos en corralito, sí. transporte, hicieron un corralito para personas usuarias de silla de ruedas. ¿A nivel de piso? A nivel de piso. Ay, no. Sí. O sea, no Ni había una plataforma. No, o sea, era las cámaras de aquí, las personas usuarias y adelante, no sé, conté como 10, 12 filas de personas. Claro. Sí, sentadas. O sea, cuando dices la señora de igualdad, espérate, ahí tenían 10 más y todas sillas aquí atrás. Perdón, No estoy hicieron, así como... sí, yo estaba así. Nos están Desde que saliendo grabamos. ronchas, ¿no? Y además un escenario que subías unos 50, porque lo medí, de altura, con 2 rampas hermosas. Espera, ¿porque lo mediste? Porque Sí. siempre llevas tu... Sí, mi flexómetro. Yo claro. vivo con el flexómetro, a menos creo que me la quitan solo en los aviones, porque ahí no puedo viajar, creo que lo ponen como arma peligrosa. Y entiendo que puede ser un arma peligrosa, ¿no? Lo he utilizado. Me Exacto. consta. Entonces, pues es que medir, o sea, medir el conocimiento Pero- ya representa, ¿no? Un Claro. cambio de cultura. Claro. 2 rampas hermosas, que no tenían la pendiente adecuada, pero tenían 2 rampas. ¿Cuál es la pendiente? Tenían yo creo que más del 10. Tenían No, pero como ¿cuál 13. tiene que La ser? pendiente de 6 a cuál- 8%. Sí, ¿verdad? Yo iba a decir 7%, porque Bueno. es lo que tú me has inculcado. Estás Está en en la medio. media, está tolerable. ¿Ves cómo ella es flexible, linda, amable? O sea, ni menos ni excesivo en el medio. Y un mostrador para el podio, y entonces tenían a doble altura. En su lógica creían que esa doble altura iba a ser funcional en todas las... Para las personas usuarias de silla de ruedas, el mostrador más bajo no lo colocaron de lado en donde las personas usuarias... Ajá, exacto, O sea, tocar a- la rampa estaba en otro lugar. No, el podium para que Ajá. hicieran los mensajes y hablar. Entonces, desde el lugar en donde estabas, no alcanzabas a ver a la persona usuaria de silla de ruedas porque el que te Por quedaba la era la altura. persona que estaba a pie. Mm. Entonces, la identificación, ver a tu representante de colectivo, que fueron 2 mujeres poderosísimas, jamás se veía. La interpretación, al menos en el espacio donde nosotros estábamos, estaba tapada por las cámaras. O sea, el era intérprete en lengua de señas. Sí, el intérprete de lengua de señas, pero Ok, estaba tapado por... pues, por las cámaras. O sea, te digo, si tu logística consideras, o sea, dices, pues, o sea, necesitamos que vean, es un espacio, las rutas de salida, nunca. ¿Y los llamaron a ustedes? Nosotros hicimos comentarios iniciales Ajá. desde la organización de, oye, necesitas estos elementos. En la práctica jamás pasó, ¿no? Porque Claro. también pasa estos temas de colectivos de, oye, vamos a hacer un evento en donde vamos a destinar un área de diversidad e inclusión. Y se queda en papel o en evento porque es, ay, disculpa, es que se nos salió de las manos. Ya. Es que no había siempre. presupuesto del que siempre platicamos. No, aparte decías, ahí sí el que le sobraba presupuesto, porque finalmente el número de personas, o sea, se notaba una logística muy distinta en donde las personas, había una compañera junto a mí, usuaria de perro de asistencia. Bueno, el perro de asistencia 200 veces lo pisaron, ¿no? Y aparte nadie se incomodaba, ¿no? Y los que llegaban y querían sobarlo, y decían, no lo sobes, es un perro de asistencia, ¿no? O sea, trae un letrero. Me encantó porque esta chica, que es ciega, dice, parece que no ven, ¿no? O sea, y es La ironía. es donde cae ese... ¿Erika? No era Erika. Es que Eri tiene una persona ciega que es estandupera y es genial, que va a venir al podcast. Justo tiene un chiste de, yo no sabía que había tanta gente con problemas visuales. No, pero Porque está- todos acarician a su perro. No, pero incluso lo es y decías,
O sea, seguimos hablando de cajones cuando en la práctica un evento que tenía logística, un evento que les habíamos dado herramientas, un evento en donde tenían, oye, va a pasar esto, oye, te vas, su excusa era, se nos salió de las manos, ¿no? Pero es donde ¿Pero la... por dónde? ¿Cómo que, o sea, tu evento que tú Es una controlas, que excusa. tú organizaste, se te Exacto. salió de las manos? Mira, lo que quieren ellos es nada más es poner la palomita de check. Tuvimos el lugar de silla de ruedas, check, ¿cómo se dice? Del lenguaje de señas. Pero no les importa que realmente funcione, nada más les importa Claramente. checar. Y son mensajes bien distintos, ¿no? Cuando dices, oye, igualdad, pues aquí lo encontramos en un evento en donde dices, pudieron entrar, sí, pero que garantices la accesibilidad en el espacio. Muchas de estas personas se fueron, muchas de estas tuvieron que incluso admitir o exteriorizar una discapacidad, como son el tema de discapacidad psicosocial. Había personas y se asumían como tal de, yo tengo una discapacidad psicosocial. No soy usuaria de silla de ruedas y me toca sentarme aquí, no. Ah, no, es que ahí solo es para usuarios de silla de ruedas, ¿no? Porque no había sillas, ¿no? Entonces, ¿dónde me coloco, no? O sea, el separarte de tu colectivo, que aparte siempre es la técnica de que son minoría, y entonces sepárense, desperdíganse. Es persona ciega, o sea, ¿dónde la vas a colocar en...? Claro. El lugar Sí. estaba llenísimo, No, ¿no? aparte es muy fuerte y muy triste, que seguro, no sé si te ha pasado, según yo sí. Es súper triste cuando justo llegas a un espacio con una persona con discapacidad, con una persona con discapacidad, y quien te dice como, no, tú no puedes estar aquí, personal de seguridad, que no sabe, que no está bien capacitado o capacitada, y que justo es como, es esa ironía de las personas que deberían de estar velando por la seguridad de todos en el espacio, son las que luego te hacen pasar un momento súper gacho, o que te dicen como, no, es que tu perro no puede entrar a la tienda. Y sí es fuerte, porque es justo las personas que deberían de estar cuidando la seguridad y son las que, eso, te hacen enfrentarte a la inseguridad de, oye, pues aquí está el colectivo de personas que iban a empatizar y te iban a poder ayudar a... Y es como, no, vete a sentar ahí entre la gente que... Justo, o sea, los periodistas que están haciendo su chamba o como... Sí, no sé, es muy rudo y también es muy triste que vienes desde este lugar de desconocimiento y un poco de negligencia y casi nunca de... O sea, porque parece a veces que es como con un poco de maldad, pero pues no, es nada más que no saben. Sí. Pero es invisibilizarte incluso como una persona que puede tener pareja, que puede tener hijos, Exacto. ¿no? Porque, usted es enfermero, váyase para atrás, espérame, es mi esposa, ¿no? O es mi esposo y entonces... Venimos juntos. Exacto, y entonces el acompañante se vuelve el de atrás, el de lejos, y te quitan toda la experiencia Te en tu segregan. primera cita, en tu salida, Ya no ¿no? disfrutas. Dices, o sea, a lo mejor está enojada, pero si estoy enojada no voy con él al evento, no, y mejor me voy sola, ¿no? Pero quedan, ay, la persona usuaria de sillas de ruedas se queda aquí y su acompañante 3 mesas atrás, ¿no? Espérame, si venimos juntos, ¿no? Sí. Pero y, esto eso, y sí- eso que jamás le dirías a cualquier otra persona de, ay, viniste a un concierto, ah, sí, pero tú vas acá Claro. y tu acompañante va de ese lado, que es como, no, vinimos al evento juntos y parte de la experiencia es eso. Y me ha pasado contigo. Yo una vez me peleé bien duro con un teatro, que ahorita justo vamos a empezar a hablar del Nico, pero fuimos Pero no a fue con un- ese teatro. No fue con el Nico, Ok. ¿no? Fue con un foro, no sé si decía el nombre o no. Empieza con él y termina con... Ah, no sé. Rna. Que en sí es un foro que me gusta mucho, pero justo el día que fui con Arlie a ver una obra en la que estaba una amiga, llegamos a comprar los boletos y nos dijeron, o sea, esto de, ah, sí, pero no se pueden sentar juntos. Veníamos tú y yo, un par de personas más, y fue como, óyeme, no, ¿cómo que no nos podemos sentar juntos? No, porque el boleto no sé qué. Y ya había sido una experiencia con algunas fricciones, como tipo cuando llegamos tenían una rampa, pero la rampa no estaba puesta. Entonces tuvimos que esperar a que sacaran la rampa. La rampa no tenía la pendiente adecuada, entonces por más que había rampa lo tuvieron que ayudar a empujar. Y luego con los boletos hubo ese tema y también yo dije como, oye, no está bien. Y empecé a preguntar también como con la seguridad de, una amiga nuestra conocida es parte de la obra, ella se tiende a mover en espacio. Como que asumes que si lo dices va a ser bien recibido. Y trajeron a los disque representantes, dueños, no sé, del foro. Y la verdad me choqueó porque en vez de decir que yo esperaba que la respuesta fuera como, ¿les pasó esto? Perdón, ¿cómo se...? Porque digo, también mi experiencia, mucha gente que sabe que hoy en día es muy peligroso que alguien tuitee o salga algo y se viralice que estás en este incumplimiento. Como que yo me esperaba una respuesta muy como de, no, ahorita se lo resolvemos. Y más bien me terminé peleando yo con 2 señores
Y y yo también lo trataba de decir, o sea, como que ellos me trataron un poco como, ay, maldita señora inconforme, y yo lo estaba diciendo desde, oye, no, yo soy especialista en esto, me dedico a esto, y te estoy diciendo que lo que estás haciendo es este incumplimiento, este incumplimiento, este incumplimiento, te puedo reportar con Conapred, y terminó siendo una cosa súper fea, súper negativa, y como... Y qué Oh. feo que te tengas que Ya era una enfrentar salida eso. entre Arruina amigos, el Ajá. momento. ¿no? Para Justo pasarla iba al teatro chido. con mis amigos, o sea, íbamos al teatro a ver la obra en la que sale una amiga, en plan, apoyemos las artes y la cultura y a nuestra... Sí, ¿no? Sí, o sea, una persona con discapacidad, si sale con alguien, naturalmente, en muchos de los casos, solo se etiqueta a que es su acompañante, ¿no? Claro. O sea, olvídate vida sexual reproductiva, vida de novios, nada, o sea, pero es porque lo que la sociedad cree que no puedes hacer, ¿no? Que tiene que ocupar ese lugar esa persona que viene contigo. Exacto, y Está entonces cabrón. dices, no, ya no salgo. Sí. ¿Por qué voy a salir? Porque me voy a tener que enfrentar a estarme peleando Claro. cuando quiero salir a tomar una cerveza tranquilamente, porque me tengo que pelear en el transporte, me tengo que pelear en la escuela, me tengo que pelear en un teatro, o sea, dices, ¿por qué tiene que ser una Uf. carga tan pesada para alguien con discapacidad teniéndole tantos obstáculos? O sea, no es tema de trauma, es Ujú. cómo hemos permitido que nuestra sociedad funcione de esta forma sin indignarnos. Sí, a lo mejor nos enojamos, pero somos pocos y al final la realidad no cambia. Entonces, desde 1989 a la fecha, me dicen, ¿te gusta pelear? No, no me gusta pelear, no me gustan las injusticias, ¿no? Entonces, finalmente, otro tema, ¿no? Si no vives con discapacidad, ¿por qué estás ahí? No, no ¿Por qué abogas necesito... por ellos? ¿no? Ajá, no necesito vivir con una discapacidad para poder no hacer entender algo. que esto es horrible. Claro. Es como de, oye, o sea, aplicaríamos el amiga date cuenta, es sociedad date cuenta, ¿no? La estamos haciendo mal. Claro. Hoy no me Sí. asumo con una discapacidad, pero finalmente este es un eslogan muy hecho de no sé si, pero sí, pues que sea lo más placentero, lo más funcional posible, sin romantizar, ¿no? Porque también la discapacidad es maravillosa. Seguro tendrás temas en donde dices, odio mi discapacidad, pero no per se, sino por todo lo que representa, todas estas barreras, las miradas en la calle feas, o sea, y no porque no tengas la piel para aceptarlo, sino también está súper complejo que nos sigamos viendo diferentes, somos diferentes, aceptémoslo, pero que esa diferencia no me marque si voy a entrar a una escuela, si voy a entrar al cine, si voy a entrar a un evento político, ¿no? Como este era el objetivo de próximamente 2024 en nuestro país, en México, pues el tema de las candidaturas, ¿no? Pensar en alguien con discapacidad son mensajes bien distintos, ¿no? Ujú. Sí, derechos políticos electorales, un evento que abremos, ay, si no ven, pues no importa, ¿no? Si no alcanzan a entrar, pues no importa, si el espacio no es accesible, pues no importa, ay, disculpa, ¿no? O sea, es tan merma que siempre tenemos que estarnos disculpando por no tener espacios accesibles como sociedad. ¿Hasta qué momento vamos a excusarnos en, ay, lo siento, ¿no? O sea, Y que pasa un fenómeno bien particular porque de repente ya tú como persona con discapacidad ya te sientes rechazado de cierto lugar que ya se genera un... ¿Quieres ir a esto? No, qué flojera. Y no es que no quieras ir a ver ese concierto o ese evento político. No, simplemente tú ya sabes que ir allá va a ser una situación de tanto roce, de tanta confrontación, que dices, ay, no, hoy me quiero ahorrar esa flojera. dinámica. Y creo que una de las cosas que sucedió, por ejemplo, ahora hablemos de cosas chidas también, en el Teatro Helénico, que, bueno, tuve la fortuna de quedarme un casting hace muchos años y se paró el proyecto por muchos años, se llevó a cabo, acaba de terminar la temporada. Bueno, fue una temporada de junio y mayo del 2023. Y una de las cosas que fue increíble fue que el paso de esta obra sí, realmente sí hizo un cambio, y es un cambio que va a permanecer, que fue poner una plataforma donde puede recibir a entre 5 o 6 personas con usuarias de silla de ruedas. Entonces, digo, que fue como, también es uno de los tantos cambios que necesita ese lugar como para Pasitos. realmente ser accesible, pero que resignifica el concepto de tú como usuario de silla de ruedas, saber que puedes ir a este venue, ¿no? Y ahí estuviste involucrada. sí, y pues primero felicitar en tema de la producción. Ya no pudieron ir, ojalá se haga una segunda temporada, porque es importantísimamente ver este tipo de obras, además de la sensibilización, ¿no? Porque mucho hablamos de concientización y sensibilización de una manera lúdica, como puede ser el teatro, te cambia la perspectiva, ¿no?
Además, el manejo, que amo a Sam públicamente. Sam es el director de la obra. Sí, Samuel Sam Sosa, costo de vida a la obra, y Late Producciones es esta producción detrás de todo este cambio. Equipazo. Sí, porque finalmente creo que uno de los grandes cambios, y coincidirás, es desde quien encabeza el proyecto saber que quiere hacer un cambio, ¿no? O sea, tú lo ves en las reuniones desde que empezamos a encontrar las barreras de accesibilidad, de información, de los espacios, y era el que querías encontrar 1000 Sams en el camino, ¿no? Porque le decías, se necesita esto. Sí, ¿cómo lo hacemos, no? Pues hay que juntar a los otros, porque igual nosotros no podemos solos, ¿no? O sea, no porque no tengamos la capacidad, sino necesitamos que ellos hagan los cambios. Va, junto a las personas responsables del Centro Cultural Helénico, al Instituto Helénico, a las personas de la cafetería que están ahí al ladito que venden cierto tipo de alimentos, a la gente de la producción, y entonces hizo un match así de todos siéntense y vamos a ver en qué. Pero aparte era increíble porque del dinero de la producción, no se puede decir, pero voy a decir, él decía, pues te las rentas, ¿no? O sea, te falta de lo que me vas a cobrar, pues lo hacemos este presupuesto para que los cambios se den. O sea, es una persona echadísima para adelante, pero veíalos como sí, ¿no? Entonces también, dices, pues al pobre, o sea, le podrían haber cerrado la obra, le pueden haber dicho que no, le podrían haber dicho que se fuera a otro trato, entonces no creo que le hayan dicho tampoco eso, porque es alto, fornido, de una barba así, entonces... Imponente. Exacto, imponente, un estereotipo de imponente, así, no creo que le van a decir, tantos diles, ¿no? No, pero aparte una cara de ternura, porque es un contraste, ¿no? Entonces, en este contexto donde sabes que muchas de las cosas se van a hacer porque encuentras coincidencias con las otras personas y dices, bueno, ya somos dos. Si dos pensamos de esa forma, algo aquí no está funcionando, ¿no? Dice, ya somos tres. O sea, y el tener esta butaca de espacio accesible, pues también se debe a, en el caso de la producción, en el caso también a regañadientes, y eso sí lo voy a contar. Me encanta porque me estoy aquí sacando todos los temas. Saca los trapitos. El director en ese entonces, no es director, es el contador, del Centro Cultural, no sé si producto en operación o algo, traía un parche en las primeras reuniones, ¿no? Entonces yo lo veía y decía, o sea, no se asume, o sea, no se ve, o sea, yo no sé si en algún momento ya cuando lo viera como de, para los que somos de más de 40, Catalina Krill, ¿no? Así su parche de Catalina Krill, y lo llegabas a las reuniones y era el que decía que no. O sea, ¿por qué dice que no? O sea, usted trae un parche, ¿no? O sea, todas estas escaleras no le estorban, ¿no? Así, entonces lo ves. Varios tiempo después, como en telenovelas, se le quitó el parche. Y entonces ya, yo creo que lo operaron de algo de los ojos, no sé, nunca le pregunté. Y entonces no cambió tampoco su perspectiva. Decía, o sea, estuvo tantito temporalmente ahí viviendo con el parche, era su espacio de trabajo, y seguía su meramente. Entonces dices, no necesariamente vivir con una discapacidad te va a hacer un cambio de switch, ¿no? Claro. Bueno, una de las últimas juntas era, ¿y si presentamos una queja? Y él nos voltea a ver. Voy a hablar con las personas de la administración. Ya vamos a presentar una queja, porque ya hablamos contigo, ya hablamos amorosamente, ya hablamos pacíficamente, la obra ya se va a acabar. Sí. Y aparte, hay más obras con personas usuarias de silla Sí. de ruedas. Emilia, sí, que tiene una actriz con discapacidad visual, tengo entendido, sí. Y usuarias de silla de ruedas, o sea, dices, ¿cuántas producciones seguramente no tienen a alguien con discapacidad o no la tienen porque no pueden trabajar ahí, ¿no? O sea, ese es el tema, no porque no quieran, porque no pueden. Entonces, ¿cómo te vas enfrentando todas estas barreras? Hay baño, no accesible, ¿no? O sea, No, dices, ahí sí estaba la rampa de... Wow. ¿En el baño? Yo no la podía subir solo. Así, neta, ni porque le echara toda la agilidad que he cargado de la vida, no la podía subir. No había forma. Y no hay baño, no hay, por ejemplo, el tema de una audiodescripción de la obra, interpretación de lengua de señas, o sea... Hubo interpretación Hubo del... dos. Ajá. Exacto. Hubo Dos dos funciones. Ajá. Pero es que también la obra tendría que estarlo pagando a cargo de la producción el hacer esta interpretación. Se hizo. Se convierte Ajá. más caro en ti, en tu como producción, Claro. cuando finalmente dices, este espacio sueldo debe más. garantizar que si yo voy a hacer una producción en este teatro, el teatro debe garantizarme que tengo todas estas características porque voy, al igual que otro espacio, a rentarlo. Claro. Que yo sepa, no les dejaron la renta gratis, ¿no? O sea, no les cobraron. Entonces, decides en dónde sí cobras, pero como el estacionamiento y como el servicio de transporte, ¿no? Te cobro, pero aguántate. Sí. Digo, va a estar pésimo, pero... Así ¿no? son las cosas. Exacto, y entonces cambiar estas lógicas de construcción de diseño, y ojalá este podcast lo vean, porque voy a seguir insistiendo junto contigo y la segunda temporada y ustedes, en que tengamos teatros accesibles. O sea, Claro. Claro. Espacios lúdicos y de esparcimiento, porque a veces siento que también hay como cierta jerarquía de prioridades en la que, sí, pero es que esto es básico, entonces claro que le vamos a invertir y es como,
todo, o sea, todo debe ser Todo accesible. importa. Hemos Sí, hablado sí. de, tipo, lo inaccesible que quieren hacer los gimnasios y los espacios de hacer ejercicio. Eso ya en varios episodios ha surgido a partir de experiencias de invitados, invitadas. Pero sí es muy rudo, que a veces es como, pues tienes discapacidad, sí, claro, deberías de tener acceso a la escuela. Y como que ahí se queda y la gente no se da cuenta, lo importante es que tengas acceso a absolutamente todo. Y Pero que por muchas calidad de veces, vida, o sea, que ¿no? yo, o sea, 13 años tuve el accidente, 14 años vuelvo a la escuela, reprobé ese año porque pues lo perdí por el accidente y rehabilitación, todo ese rollo. Eh, 14 en segundo de secundaria todo bien, que fue el año en que regresé. En tercero de secundaria, a la escuela se le ocurre decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Sí vamos a aceptar a tu hijo, pero la forma en que estaba, digamos que subiendo al salón era con 3 amigos que me ayudaban, 2 de cada lado enfrente y uno atrás, y subíamos y bajábamos. Acepto que llegó un punto que dominábamos tanto que ya nos volvimos un peligro, básicamente, ¿no? Para los demás y para nosotros mismos, pero nunca pasó nada. O sea, de verdad que nunca pasó nada. Sin embargo, como que cuando vieron esta situación, la única solución que se les vino a la cabeza a los directivos fue, vamos a mantener a Arlie que llegue al salón en la mañana y hasta que se acabe el día escolar, va a bajar otra vez, ni a recreos, ni a, ¿cómo se dice? Educación física, laboratorio, cualquier cosa que era... No podías hacer educación No, física, según ellos. no. O sea, no podía hacer ni educación física ni ninguna otra actividad que no fuera dentro. Obviamente, mi mamá en ese momento se le prendió el foco y pecó, así como que no pecó, pero más bien se hizo la ingenua. Ah, claro que sí, ¿me puedes filmar todo lo que no tiene que hacer mi hijo? Y ellos así como que ni se les cruzó, porque estamos hablando también del 2003. Yo creo que el activismo en cuanto a eso no estaba tan fuerte, no sé. Y llevó esa carta a medios de la mano de la mamá de uno de mis mejores amigos, que y presentaron eso al día siguiente que pasó, cámaras, reporteros, todo. Obviamente fue que Arlie baje a educación física, laboratorios, a todo. ¿Y cuál fue la solución? Claro, cambiar el entorno. Pusieron rampas por todos lados, un baño abajo al que yo podía acceder, rampas para la cafetería y ahora sí estaba incluido en absolutamente todo. Que si no hubiera sido por pues, por esa confrontación y realmente una... creo que es como Exhibición. esas herramientas donde tú te crees que tienes la capacidad de cambiar un entorno, pero que, ojo, eso no lo tiene todo mundo. No todo mundo tiene o la mamá que quiere aventarse el tiro o el carácter para la mayoría de las personas. Simplemente obedecen las reglas que le están poniendo los directivos porque valoran más el tener una educación que que prescindir de todo ello solamente por no entrar a las reglas del juego, ¿no? Pero bueno, o sea, eso fue uno de los casos que yo creo que sí marcó muy cañón mi vida en cuanto a entender que los lugares y los entornos se pueden modificar. Sí. No son, Eso, no son amovibles, se pueden ir cambiando de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo en estos momentos. Yo en ese momento lo hubiera hecho a tu mamá, era como para sacarla de esa escuela, ¿no? O sea, porque finalmente sí, lúdica, emocional y escolarmente no estaban entendiendo todo lo que necesitaban volcarse en principio, cómo las escuelas, por ejemplo, no fortalecen el que las Claro. personas con discapacidad regresen a las aulas, ¿no? Claro. O sea, tú internamente estabas viviendo emocional y físicamente un proceso, ¿no? Y seguramente el regresar prontamente a la escuela podría ser otro modelo, ¿no? Pero logras tu batalla, entras a la escuela. Ah, sí, pero hay que relegarlo, ¿no? O sea, dices, que no salga del salón. Espérame, pues ya salí de mi casa, ¿no? Ya Claro. me estoy poniendo aquí, me estoy poniendo con mis pares. Me estoy viendo vulnerable con mis pares, que entiendan que esta es nueva condición de vida, orgullosamente que voy a tener, pero no salgas. O sea, no convivas con los de tu edad, no hagas, o sea, ¿qué interacción ibas a tener como adolescente, como niño, cuando finalmente lo que se necesitaba era esto, que Sí, tuvieras sí. una Claro. convivencia para reactivar a tu vida en esta diversidad? Entonces, muchas de las escuelas ese sigue siendo el modelo. No le vamos a invertir un elevador que se queda en la planta baja. ¿Por qué? Y regresamos a esto, es que hoy ya hablamos del estímulo fiscal. Se supone que cualquier adecuación que tú hagas a un inmueble para que sea más accesible es deducible de impuestos, pero entra la parte de A, desconocimiento, B, que en verdad es difícil de acceder a... Y en escuelas públicas también, quién sabe cómo funciona, ¿no? Sí, Bueno, ahorita que dijiste, pues escuela es que si privada, le pasa eso a tu hijo, lo sacas de la escuela. Y yo dije como, sí, pero también No. pienso en, eso es,
o sea, nosotros que de cierta forma tuvimos, o sea, mis papás que tenían esta capacidad de decidir a qué escuela iba y cambiarme si ellos quisieran, mucha gente no la tiene. Tipo, pienso en las plazas, en las escuelas públicas que están Claro. súper competidas y gente que pues no puede entrar a una escuela y su hijo termina yendo a una súper lejos y ya les costó tanto trabajo que chutarse un pleito con la escuela. O sea, también ahí tenemos muchos privilegios de poder Sí, como hay que quienes pelearnos no, con en la escuelas escuela porque hay gente rurales, que ¿no? Pero ha la tiene habido mucho más pleitos y ruda. recientemente, por ejemplo, no solo en tema de discapacidad, desde lo más básico como el uniforme, ¿no? Ah, sí. Una persona, una estudiante, caso más reciente, de una comunidad indígena de Oaxaca, que ella no quería ir con la falda, ¿no? Quería optar por tener otro tipo de vestimenta, como puede ser un pantalón, ¿no? Hoy en 2023 no te justificas ni tampoco dices, pues yo uso falda, uso pantalón, ya no estamos en las cavernas, ¿no? Y en esa zona, por los usos y costumbres, la escuela no permitía que esta chica fuera con el uniforme no tradicional. Y la mamá, o sea, no solo el tema de pensar que en la ciudad o en ciertos espacios, porque esta mamá fue súper guerrera, dijo, mi hija no la van a mandar a una escuela en la que tiene que llegar 2 horas caminando, distancia, vamos a conseguir que la acepten en esta escuela. Entonces, sí el pensar en que las madres y los padres y las familias se vuelcan en estos defensores y protectores, pero no tendría que ser así, ¿no? Claro. O sea, lo que me refería con el tema de escuela, a mí me generaba en el primer tema decir, ¿por qué la escuela no era empática si su labor principal es educar? ¿Qué tipo de educación le vas a dar a los otros cuando dicen, esto sí? Eso, ¿qué Decidir mensaje le hacer transmites un a lado todos en los vez de demás resolver. niños? Exacto, ¿no? Y que finalmente por eso, a eso era mi referencia de mejor lo saco. ¿Por qué? Porque creo que quienes somos padres o hemos ejercido o estamos ejerciendo la crianza, piensas en qué escuela. En el caso, pues Sí. que sea de acuerdo a las ideas, que sea un espacio inclusivo, que sea un espacio diverso. O sea, sí tenemos que pensar en que las escuelas no sigan haciendo lo que quieren, porque finalmente son escuelas para compartir saberes, ¿no? Y si te van a relegar, pues mira, qué bueno que tu mamá le presentó las quejas, pero también la escuela de nueva cuenta tendría que estar avergonzada por incluso hacer ese tipo de propuestas Claro. cuando seguramente era una escuela privada que podía pagar todas las adecuaciones y aunque no pudiera, en las de gobierno hay un programa o públicas donde tienen la obligación de hacer los espacios accesibles. O sea, el que sea una escuela Sí, es pública que o privada, garantizar el derecho a la sí, educación. nuestra constitución. Sí. En México garantizar la educación de acuerdo a la constitución política no dice, bueno, si tú eres persona afrodescendiente, no. Claro. Si tú eres mujer, no. Si tú eres persona, o sea, no, ahí dice derecho a la educación y con el artículo 1 nos dice, no puedes discriminarme por esta diversidad. Entonces, de nueva cuenta, son estos mensajes dobles, ¿no? O sea, sí se vale, pero más permisivos. Y creo que ahí también, no solo tu mamá, creo que muchos de estos espacios y familias y personas que se encuentren con el caso Niño No Arly, sino Niño Arly 2023, pues como comunidad aliarnos, ¿no? Y que no sean las Sí, mamás también que no solas. recaiga en la mamá del hijo o hija con discapacidad. O sea, creo que ahí también es súper importante rifarte por los demás y no dejar que una mamá o un papá o una familia tenga que Hacer la que Cargar con esa afrontar eso y responsabilidad. cargar con esa lucha. Sí, al contrario, Sí. creo que si fuera nada más, o sea, incluso si no hay un niño o una niña con una discapacidad visible en una escuela, si alguien se percata de que no es accesible, Claro. también le va, o sea, avisen desde ahorita y traten de promover eso con las escuelas desde ahorita, justo para evitar que una mamá o un papá que ya está afrontando como una discapacidad que tal vez se adquirió recientemente y todo lo que eso conlleva, o al niño, justo, o sea, que ya sea accesible el entorno, nos va a ahorrar a todos. Muchísimo. Tu coprotagonista de la obra, Sandra, una experiencia, mi hija escuela Que también va a estar en el podcast. Eso. Igual lo va a convertir y no voy a spoilear para que hable de su experiencia educativa. Pero la escuela en la que yo estudié a mi hija, ella en su momento estudiaron en diferente plantel. Sí, claro, Sandra es persona usuaria de silla de ruedas. Sí, yo también abrí la boca cuando me contaron esa historia, porque no busqué la escuela. O sea, la escuela la decidimos por muchas características. Pero a Sandra la discriminaron en la escuela en la que estaba, porque no era accesible y demás, y se dio la opción de que entrara a esta escuela en la comunidad educativa y se abrió y se arropó esta diversidad. Entonces, finalmente, años después, cuando Alicia me contó la historia, cuando estábamos platicando de mamá a mamá, ¿no? Ay, ¿en qué escuela va tu hija? Alicia es la mamá de Alicia es la Sandra. Alicia Loza. Es que Que Alicia también es- estuvo involucrada en la construcción de la plataforma, ¿correcto? Exacto, es que Alicia también es arquitecta, trabaja el tema de accesibilidad, tiene pues amplia trayectoria, no solo por ser mamá de alguien con discapacidad, sino su vida profesional es mamá de otra también poderosa, Tamara. Entonces empezamos a platicar y me cuenta la historia. Y yo,
mi hija va en esa escuela, ¿no? O sea, ¿Y qué escuela dice- es? Es de Crowley Comunidad Educativa, Órale. pero tuvo distintos planteles. Incluso la administradora actual de la escuela me empezó a contar como la historia. Entonces, o sea, te hace sentido, ¿sabes? Ay, qué Porque bueno. finalmente dices, por algo escogí la escuela en donde está aquí, por algo las características. Arquitectónicamente hoy están ubicadas en una zona de la Roma. Es compleja muchas de las adecuaciones, pero su política, sus adaptaciones son, dices, si Ujú. desde nosotros como padres, incluso quienes estamos en el tema de diversidad, pues no nos encargamos de seguir permeando en casa, pues al final mi hija puede ser directora de una escuela y dice, ay, no, pues aquí no cabe su hijo, ¿no? O las mismas familias, que eso también es importante mencionar, hay muchas familias de hijos de personas sin discapacidad que discriminan, ¿no? Ay, no. Si va a estar un Sí. niño con discapacidad en la escuela, no, porque a lo mejor mi hijo va a tardar más en aprender. Señora, su hijo va a tardar lo que tarde, ¿no? O sea, no le van a quitar más atención. ¿Qué tal si se le Tranquila. pega la paraplegia, no? O cuestiones así, ¿no? Sí, es que sí pasa. Pasa personas que, ay, sí, o sea, sí que estudian, pero pónganlos en sus grupitos especiales, Sí, ¿no? sí, sí. O pónganlos, espérame, no es un gueto. O sea, hemos avanzado en estos conceptos, pero en escuelas carísimas, en escuelas pagables, se convierten en espacios en donde sí los incluimos, Órale. pero en un aula privada, ¿no? Como que el factor que noto que se menciona en varios de estos casos, desde el transporte, la educación, el entretenimiento, es separar. Sí. Es que finalmente pensémoslo. Yo creo que muchos de estos discursos siguen diciendo, sí los vamos a dejar entrar. Dices, no te toca decidir si los vas a dejar entrar o no. Que entren. Ya cuando estén aquí, que decidan qué quieren hacer. Entonces es, ay no, solo ahí. Ay no, solo acá. Ay no, ¿se quieren casar? ¿Por qué se quieren casar, no? Van a reproducir la discapacidad. Espérame, la discapacidad existe y no es la única condición, ¿no? O sea, sí son Wow. estos mensajes. ¿No te ha pasado? No, 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 no. O sea, Pero, que te piensen con alguien con, o sea, con capacidad de casarte, con capacidad de tener hijos, o sea, yo creo que o sea, sí ha habido ese cuestionamiento, ¿no? O sea, oye, pero ¿tú puedes tener relaciones sexuales? Y es como, ¿Gente que conoces o gente que no, así como... la hola? mayoría es como que gente random, porque ya, Porque sí, eso se me hace algo muy como... ajá. privado. ¿Qué pregunta? En ¿Qué principio, pregunta? a Porque, ti porque nadie justo te- a mí nadie me ha preguntado eso ¿Tú en la también? vida. Ay, sí, tú también puedes. Como, sí, sí, o sea, yo sí escuchara eso, alguien decirte eso, sería como, ¿y tú? Sí, sí. ¿Tú puedes tener relaciones sexuales? Pero lo Cuéntame, Yo cuestionan. Margarita. no creo que puedas. O Lo Ay, sí. Susana, cuestionan. Si qué hablamos de sé yo. esterilización forzada y no Sí, solo claro. pensemos Ah, es que ahí hay una historia en- muy, es que hay una historia muy ¿Cuál? jodida de, sí, de esterilización forzada de personas con discapacidad, por ejemplo, en la ¿Cómo? Alemania nazi. Ah. O sea, los Oh. nazis, parte de su proyecto, no sé por qué estamos en un tema tan darks, pero no empezaron, o sea, como en todo y era un este, podcast este lindo tema. y no íbamos a Estábamos hablar de Las plantas temas. verdes. Sí, Exacto. pero Y no solo empezaron eso, con también como lo que una nos campaña platicó- muy en contra de, o sea, porque claro, hablaban de la raza aria y como la perfección humana y claro, ¿quién no entra dentro de esto? Estaban, o sea, no era solo, o sea, el caso más trascendente es comunidad judía, pero también hubo matanzas súper fuertes y un genocidio contra poblaciones roma, que muchas personas los conocen más como gitanos, pero es personas roma, personas homosexuales, personas con discapacidad, incluso antes de que se hicieran estos como campos de muerte, había campañas de esterilización, incluso antes había campañas como para convencer a la gente de que la discapacidad era como pues, un mal en la sociedad y que también algo que a mí se me hace muy interesante, incluso se fueron en contra del arte moderno, porque el arte moderno tenía que ver con la locura y la discapacidad y sí, literal los nazis organizaron exhibiciones de arte moderno que yo leo los artistas que incluyeron y digo como, oye, pues Kandinsky, así todos los mejores artistas, pero los nazis lo demostraron como este es arte degenerado, que no debería estar en nuestra sociedad. Entonces es como todo un... Sí, es como todo un discurso que está en contra de absolutamente todo el tipo de diversidad que te Y puedas lo que sigue imaginar. habiendo ¿qué fue? ¿En Perú o en Bolivia? Sí, en Perú. En Perú. Con Fujimori. Pero la esterilización forzada Pero hoy hay en muchas día más instancias. es vigente y ojalá se hubiera quedado con este proceso tan aberrante de nuestra historia, pero sigue pasando. Ujú. Sigue Wow. pasando a adultos que deciden si una mujer con discapacidad puede o no tener hijos, cuando esa decisión es completamente individual. Personal. Y que, digo, a nadie le cuestiona, deberíamos cuestionarnos si debemos ser o no padres o madres, con o sin discapacidad. Pero a veces, en estos casos, ni siquiera tienen esa posibilidad de cuestionarse, ¿no? La mamá que se empieza a enterar que su hija con síndrome de Down empieza a ser adolescente, y dices, ¿que no sabía? Nadie le explicó que un hijo crece o que un hijo llega a cierta edad y va a tener necesidades particulares de su edad, y que muchas de estas familias, incluso sin el consentimiento, porque en muchos de estos casos ni siquiera hay el consentimiento, decir, oye, yo decidí no tener hijos, ¿por qué?
porque ciertos procesos. Pero muchas familias deciden que no van a tener hijos. ¿Por qué? Por miedo a que salga una persona con discapacidad, ¿no? O sea, todos estos conceptos en donde entender que nuestra diversidad debe ser presente, ¿no? Pero otra vez ser la voz de alguien y también que los que somos cuidadores o ejercemos una crianza no debemos decidir por los terceros, ¿no? En este caso, no tengo una hija con discapacidad, pero seguramente pues en muchos de estos casos los papás por ciertos tabús, pero sobre todo yo creo que por el estigma social. O sea, si una mamá y un papá tuvieran la certeza que tu hijo con discapacidad no va a ser relegado socialmente, pues tampoco tendrías todos estos traumas que te acompañan, ¿no? Claro. Per se la maternidad, la paternidad o la crianza, no solo por padres o madres, ¿no? Wow. Sí, nos fuimos a un tema súper denso. Qué bueno que hablamos de ello. Pero es que hay que hablarlo, ¿no? Sí, Porque a veces sí, solo sí. nos quedamos como por el encimita y llegan y siéntense y no vean nada, ¿no? Claro. Sigo con esa, ¿no? Sigo con esa del Seguimos con evento. Disney, así, Exacto. vean Sí. nada más lo bonito, pero no. No, y justo hay lo que cosas hemos dicho bien. de, ay, las personas con discapacidad son unos angelitos, sí, y están aquí en la tierra porque como que, sí, como encasillamiento durísimo que tenemos como muy de asistencialismo de, es que las personas con discapacidad son súper virtuosas. También puede ser ranas mutantes. Ah, no, sapos mutantes. Sapos mutantes. También Supervillanos. pueden ser sapos mutantes. Súper villanos de la historia. Pero justo es este encasillamiento de, oye, ¿por qué las personas con discapacidad? O sea, es el mismo como sesgo y discriminación de porque tienes una cosa, la gente automáticamente asume y casi extrapola que eres una serie de otras cosas que no tienen nada que ver y no es porque te conocen, es porque, ya sabes, tú usas silla de ruedas. Has de ser súper buen pedo. O sea, que sí eres buen pedo, pero no es porque usas silla de ruedas, es porque eres buen O el pedo. pobrecito, ¿no? El pobrecito, sí. la El mirada pobrecito. condescendiente, sí. ¿Qué te habrá pasado? ¿No? Espérame, no tienes derecho en principio a saber si te quiero compartir, ¿no? Ay, Claro. ¿te cuidan? O sea, todas estas preguntas que sus filtros, o sea, Con sin filtro, ¿no? descendencia. Exacto. ¿Por qué le preguntan eso, no? En realidad pregúntale otras cosas, pero de nueva cuenta, ¿no? Esta superioridad e inferioridad, solo Sí. porque camino, creo que soy diferente. Espérame, ¿no? No necesariamente el hecho de desplazarte tendría que darte un poquito más de sensibilidad, decir, oye, bájale a tu rollo, ¿no? Sí. Y es que ahí viene mucho, o sea, y un tema que hace rato quería tocar y es bien importante, es que, o sea, al final no se trata lo que mencionaste, ¿no? No es de poner en un lugar donde generamos las condiciones, pero que literal es denominada como un corral, que a mí me parece como, wow, pero es... Se O puede sea, quedar toda la vida con el corral. El sí. corralito. Pero es como, wow, o sea, generar en un entorno las condiciones para que alguien tenga calidad de vida. Y creo que hay que cambiar eso. Y creo que es importantísimo hacer un llamado como a ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas, que están realmente en posición de generar espacios que no busquen un lugar donde pueda estar, sino que todos los lugares tome en cuenta absolutamente todos. Y ahí está el reto. Y de hecho, bueno, seguramente tú sabrás, pero según yo, por ejemplo, a las piezas arquitectónicas y eso se les da una calificación mayor si es accesible y cositas así, ¿no? Sí hay ciertas certificaciones o ciertos reconocimientos, pero creo que también debemos de sacar el tema de la discapacidad solo de la arquitectura y la ingeniería. No para contradecirte, Sí, sino sí, que sí. ampliemos el abanico, ¿no? Porque Bueno, de pero, nueva cuenta sí, ya lo- pensamos, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy en día, hasta la señora que tiene su localito, la tienda, que posiblemente por distintas características no pudo tener acceso a un sistema educativo, a lo mejor tenía discapacidad, y se encontró todas estas barreras desde su tiendita de la esquina. ¿Cómo garantizas los servicios accesibles? ¿Cómo garantizas que no tenga un escalón para que puedas entrar a mi tienda? Pero ¿qué pasa quien diseña las páginas web? No es un arquitecto. Pero ¿qué pasa si yo quiero abrir un servicio? Accesibilidad digital es Claro, súper ¿no? importante. Y que y hay entonces- poca información al respecto también. ¿O qué Cualquier cosa que pasa quieras si soy adquirir. pedagoga? La directora o el directora de la escuela que entraste, pues no era tema de arquitectura, era tema de cómo capacito a mi personal la docencia, cómo haces una docencia inclusiva y accesible. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con todos los demás servicios, el de entretenimiento, los espacios culturales? O sea, si nos pensamos que desde mi microcampito de acción tengo una posibilidad de incidencia y de eliminar las barreras, posiblemente en esta versión utópica, pues vamos a ir derramando más haciendo los cambios, ¿no? Claro. Yo orgullosamente puedo decir, mi casa es accesible. ¿Por qué? Porque seguramente ahorita en este momento va a llegar algún amigo con discapacidad y me puedo sentir orgullosa de decirle, ven a visitarme a mi casa, ¿no? Pero muchas de las personas
siempre que hago esas preguntas, y a lo mejor ustedes también en alguna charla motivacional, su casa es accesible. No, cuando llegue a ser viejo, ahorita la puedes pagar. Ahorita es cuando estás haciendo Claro. el dinero para garantizar, cuando estés viejo seguramente vas a estar retirado, seguramente tus condiciones van a ser muy distintas, pero generalmente lo vamos a dejando para después, ¿no? O sea, en un miedo de no Posterior. vernos ahí, Sí. dices, yo no quiero pensar, porque seguramente muchos de los casos de las personas que hoy en viven con discapacidad fue en un instante. Y fue joven, o fue víctima de algún asalto, o fue víctima de algún siniestro vial, o fue víctima de algún accidente laboral. O sea, pensemos cómo tenemos esa posibilidad, no como un trauma. Ujú. Está aquí, está cercana, porque defectuosamente soy humano. ¿Qué Claro. pasa? Sí, ¿no? Pero seguirnos pensando como este Vitruvio con la perfección, pues sí, pensémonos en este Vitruvio usuario de silla de ruedas. Este Vitruvio ciego, que esos siguen siendo estándares de perfección. Una perfección no heteroformada o no heterodoxa de estos cuerpos de ciertas características, porque si nos empezamos a permear en estos lenguajes o en estas concepciones de todos podemos tener una diversidad y ser hermosamente productivos, también sin romantizar las bellezas, y vamos entrando tema como el que tuvieron de feminismo. O sea, si nos vamos casando con estos mensajes de tú eres hermoso, tú eres poderoso, pero también mi entorno lo garantiza, nuestros discursos coinciden con los hechos, ¿no? Y no nos quedamos en esta gran tribuna donde damos enormes discursos, Claro. ay, pero no puedes pasar, o pasa por la cocina, ¿no? O quédate aquí, no te muevas, ¿no? O sea, no salgas al descanso, ¿no? O sea, No seas tú. exacto, exacto. Que a mí me encanta, o sea, aquí le diste a dos conceptos que me encantan. Una es sabernos que la vida nos puede cambiar en cualquier momento y ojo, que todas las personas vamos a pasar por, aunque sea un microinstante de nuestra vida, pero por discapacidad, ya sea en ese momento en el que estás en el hospital, en tu lecho de muerte y que necesitas ayuda, una andadera para ir al baño, lo que sea, ahí vas a vivir una discapacidad. Eso en el mejor de los casos. En la realidad es que los famosísimos achaques vienen a visitar a las personas adultas mayores en algún momento y ya se empieza a mermar la calidad de vida porque justo se convierte en eso de dónde, así, o sea, dónde va a estar la abuelita o el abuelito porque tiene que tener un baño y ya mejor que no baje porque hay unas escaleras, hay que cargarlo y, ¿sabes? Se vuelve este rollo. Y por otro lado, el otro día se me olvidó. Pero bueno. Ya ves, Pero y no, bueno. y no era persona mayor, es persona joven, traes mucho conocimiento en la cabeza. Es que sí, ¿no? Y al final se vuelve una carga. Entonces, ¿por qué Sí. nadie quiere quedarse con la persona con discapacidad o por el abuelito de nueva cuenta, ¿no? Porque siempre te depositan el cargar cuando si estuviéramos libres de barreras, y cargar en un concepto más general, no solo el físico, ¿no? Ujú. O sea, porque la discapacidad sigue viéndose desde una carga y no desde una perspectiva de derechos. ¿Por qué? Porque no hemos logrado con este modelo decir, tengo que garantizarte que tengas este abanico. Y ya recordé. Y ¿Ves? también a mí me parece como que bien poderoso lo que acabas de mencionar, que es una versión utópica del futuro. Pero a mí me parece que no es utópico. Alguien decidió construir una casa en algún momento y tal vez para, obviamente, los 20 tantos millones de personas que vivimos aquí en la Ciudad de México y área metropolitana, tal vez una casa sea insignificante, pero lo que él construyó permanecerá. Entonces, ¿por qué no bueno, permanecerá hasta que se compre por real estate, se convierta en un edificio, ¿no? En un pero Airbnb. pero por ahora, esa casa, si tiene las condiciones que alguien que la construyó y con un micro impacto, de verdad que para muchas personas que se vuelve algo que tal vez rentan esa casa, se amplía a que un usuario en silla de ruedas pueda rentar esa casa. ¿Por qué? Porque las condiciones te lo da. Entonces, de verdad que no hay, como que no hay acción pequeña, es lo que yo quiero decir en esos momentos y me parece muy, Todo suma. muy bonito. Y yo que soy una persona sumamente positiva, creo que, o sea, creo en este futuro utópico. Sí lo creo, sí creo que tenemos que tomar acciones, sí creo que las pequeñas acciones hacen una gran diferencia. Sí, era eso. ¿Ves? Se acordó. Lo dejamos que se relajara y se acordó. Sí. Y después de hablar de todo esto, también estamos saliendo de una reciente contingencia sanitaria. Y creo que si hay un momento que visibilizó muchos rezagos, fue la pandemia.
Entonces tú desde Libre Acceso nos puedes decir un poquito cómo se vivió la pandemia para personas con discapacidad, qué fallos hubo, cómo pudieron acceder o no a la información, a las instituciones. Digo, yo estaba en ese momento fuera de México y me quedé atorada fuera de México. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se vivió acá? Yo creo que fue otro espacio en donde perdimos la oportunidad como sociedad de cambiar y eliminar estas brechas, ¿no? Porque a lo mejor excusándonos en la Perdimos. arquitectura, sí, la perdimos completamente. ¿Por qué? Porque hablábamos de servicios nuevos, ¿no? Nadie nos esperábamos que iba a llegar una pandemia, que nos iba a confinar más de 2 años en nuestras casas. Yo creo que ni siquiera nuestras casas estaban preparadas, ¿no? Generaciones anteriores, cuando se hablaba de las guerras, pues tenían su búnker, o tenían sus espacios para la comida, o tenían sus reservas, o lo tenían pensado en algún momento. Nosotros, en esta sociedad individualista, pues decíamos, en 2 meses se acaba, ¿no? Porque es como una y se va a hacer en 2 meses. Nos pasaron 24 y contando, ¿no? A quienes fuimos más afortunados de sobrevivir. Y contábamos con ciertos espacios de privilegio, incluso una casa, ¿no? Claro. Que a quien no tenía una casa y que está en nuestra población que vive en calle, ¿no? Y entonces todos hablamos, quédate en casa, y los que no la tienen, ¿no? O sea, seguíamos hablando de esta paridad de servicios donde no necesariamente todos los teníamos. La digitalidad, todos los servicios se brindaban prioritariamente en servicios digitales y pocas empresas se preocuparon porque los servicios fueran accesibles a consumidores, a personas, y que en muchos de los servicios todo lo teníamos que hacer en trámites digitales. Ujú. ¿Por qué? Porque físicamente ya no podíamos ir a los lugares a pelearnos porque no había rampas, a pelearnos porque no nos atendían. Aquí era en un servicio, ¿no? 4x4 en tu computadora y tu educación, tu trabajo, todos los trámites hasta pedir el súper era en una app, ¿no? Y contando que tuviera servicio de internet y Claro. pensar que todos teníamos internet, que todos íbamos a poderlo pagar durante 24 meses, que no iba a haber despidos. O sea, todas estas características fueron dejando fuera. ¿Qué pasaba? Estas personas que en algún momento sí necesitaban una asistencia. ¿Cuántas de ellas el gobierno garantizó? Desde lo más básico, que alguien te llevara el súper a tu casa, Cero. ¿no? Porque no podías pagar. O sea, creemos que todos podemos llamar con el teléfono y van a venir estas compañías. No necesariamente. Personas sordas o personas de la comunidad que viven con una diversidad sensorial, las noticias, la desinformación, pues no había intérpretes de lengua de señas en las noticias que te dijeran, oye, tranquilo, no te vas a morir, o posiblemente sí, pero no hagas esto, ¿no? O las herramientas eran totalmente normalizadas a cuerpos en los cuales solo las personas, hasta el lavado de manos, ¿no? Siempre te encontrabas, ¿qué pasa si yo soy una persona con amputación? ¿No? O sea, genérame mensajes. Nosotros desde Libre Acceso, y que en la página dejamos una pestaña que sigue sobreviviendo y se llama COVID-19, en la página de Libre Acceso era herramientas de toda la información y comunicación, y la infodemia que se generaba es esto, ¿no? Esto sí. Y lo fuimos poniendo en guías que trabajamos con Secretaría de Salud, guías de prevención, porque incluso de nueva cuenta éramos un porcentaje que tenían que decidir. No sé si se acuerdan del triage. Bueno, tú porque estás fuera, pero acá en México era un grupo de 3 personas iba a decidir quién entraba o quién no en un proceso para saber si un respirador, no es que si vive con discapacidad, pues su calidad de vida capaz que no lo necesita. Sí, en mesas y en trabajos con CONAPRED y con Secretaría de Salud, hicimos este trabajo desde organizaciones de la sociedad civil en donde dale la posibilidad de decidir. No decidas tú como médico si se va a salvar o no, pero personas con discapacidad estaban bajo este proceso y Secretaría de Salud tenía en su momento, gracias a que lo pudimos detener, la merma en donde el triage iba a decidir si toda persona con discapacidad o no, a diferencia de la compañera, ¿no? Los Wow. ojos de Arlie brillan y se levantan. Wow. Cosas así Sí, es que pasan. no lo Wow, había está súper pensado, fuerte, pero no sabía claro, o eso. sea, porque cuando la gente asume que por tener una discapacidad, esto que hemos hablado de la idea social de la discapacidad, que es como, pobre, tú ya no eres sano, tu calidad de vida ya no es la misma. Y claro, cuando una persona con esa mentalidad toma decisiones médicas Pues que claro. te impactan, claro que eso es cuando más pesan esos sesgos. Y hablamos de las personas que adquirieron una discapacidad psicosocial, ¿no? Lo seguimos manejando en discursos y en estos chistes de, eres bipolar, espérame. No necesariamente todas somos personas bipolares. Pero ¿qué pasa con la depresión? Seguramente los índices, y ni siquiera nos hemos atrevido a medirlos, ¿no? Lo utilizamos mucho en discursos, pero ¿cuántos de nosotros seguramente pasamos en un proceso de emociones, los duelos,
Claro. ¿Qué pasa si perdiste a 1, 2, 3 o 4 o 5 familiares? Claro que va a haber un proceso y la salud emocional se atendió a la mejor posiblemente en esa etapa, pero pospandemia, quienes no regresaron a su centro de trabajo, quienes perdieron familiares, quienes perdieron su casa porque ya no podían pagarla, quienes dejaron la escuela porque tampoco podías pagarlo, quienes tuvieron que cerrar sus negocios porque no tuvieron posibilidad de subsistir 24 o 36 meses el tiempo. Entonces, pensar en cómo creemos que salimos de ahí, pero no estamos preparados a enfrentarnos posiblemente a otra emergencia sanitaria, ¿no? Antes nuestras generaciones hablaban de bombas atómicas, ¿no? Ahora se dice que pues nuestros temas van a ser la economía, la falta del agua, los servicios que van a empezar a abastecer y qué bueno que tenemos aquí plantas porque algo sacaremos de los animales o de las semillitas o esto, pero pensemos, ¿no? Entonces las personas con discapacidad, aquí se tenía la oportunidad de incluirlas. No éramos este edificio de 1982 en las cuales el arquitecto en su momento no se visibilizó como alguien con discapacidad. Los discursos siguen estando fuera, porque muchos de estos servicios siguieron en teletrabajo. ¿Cuántas personas con discapacidad la sacaron del empleo? Lo que pasó con las poblaciones de adultos mayores, ¿no? Que decían, no, tú eres población en riesgo, vete a tu casa y quién sabe cómo te vas a mantener, ¿no? Pero finalmente que buscar cómo las personas con discapacidad se siguen haciendo, o en el súper, ¿no? Oye, Sí. no pueden entrar, por ejemplo, lo que pasaba con las mamás. ¿Qué pasa si eres una mamá con discapacidad y lleva a su hijo? Los niños no entran al súper, Solo una persona ¿no? hacía, ¿no? Oye, la mamá es la única que se hace cargo de los hijos. Sí, no me Tiene que alcanza entrar, para una persona cuidadora, o sea. o las personas con discapacidad que las despidieron o las liquidaron por vivir con una discapacidad y pensar que esa condición los hacía más propensos a adquirir la enfermedad. Uf, Y el tema central, y con este cierro, las vacunas. ¿En qué momento te tocaban las vacunas? Jamás se consideró, o sea, podrían decir, tu calidad de vida está mermada, pero jamás se garantizó que fueran en los primeros bloques, al igual que, por ejemplo, los médicos, o en el segundo, garantizarle las vacunas. Las personas con discapacidad se vacunaban de acuerdo al rango de tu edad, ¿no? Incluso también fue un Porque tema. en muchos países sí fueron grupos que fueron priorizados. Exacto, porque finalmente era, médicamente estabas consciente que podía tener un riesgo por su misma condición de discapacidad, porque salud emocional y físicamente reaccionaban diferentes. Ah, pero espérate. O sea, sí. no te voy a vacunar. Si te tocan el de 30, pues espérate año y medio. Oye, me dices que no puedo salir, que no puedo trabajar, que no puedo tal, pero no me garantizas al menos que esté protegido con esta vacuna. Ah, Muy no. incoherente el discurso. Pero estuvo, o sea, jamás fueron a diferencia, por ejemplo, de España, otros países, Estados Unidos, en donde podías, Canadá, incluso esta misma, de poder acceder teniendo una condición de discapacidad. Entonces, de nueva cuenta, no somos iguales. Seguimos nos tratando distintos y la discapacidad sigue mermando, pero no por la persona, sino por todas las características. Y hoy en día muchos de estos colectivos, pues también están en cifras que no teníamos registradas, ¿no? Incluso se anunciaba en estas conferencias de salud una niña con síndrome de Down contagiada. Sí, ¿cuál era la política? ¿Cómo ibas a responder, por ejemplo, con personas que biológicamente tenían una condición distinta, pero es su condición, ¿no? Y tenías que saber cómo reaccionar en esta pandemia y le seguimos y le seguimos y le seguimos dejando fuera, ¿no? No ha pasado, sigue estando, ¿no? En los servicios, ni los hospitales eran accesibles. Diría la chica del concierto. Pero Es lo que querías pensé. igualdad, ¿no? Es justo lo que pensé, que si le hubiera tocado ser quien reparte las vacunas, pues oye, no Es que estás lo peor priorizando es que sí puede ser ella sí. quien Parece que es ocupe en ella esos quien está cuerpos, haciendo esos nuestras puestos, perdón. políticas públicas en materia de salud. Pero son ellas, son todos, Sí. ¿sabes? Porque finalmente ese tipo de conceptos seguramente iba en la escuela que te rechazó y entonces se va generando, Seguro. ¿no? O sea, cuando damos por hecho y decimos, ay, ¿por qué es así? Porque ahora que lo menciona, bueno, yo no me acordaba, pero ahorita me hiciste recordar que sí hubo como en mi mismo año iba también el hijo de la directora que tomó la decisión. Sí me acuerdo que hubo cierto como
los que se iban con Arlie, pero los que están del lado de la directora. Yo no me acordaba de ese fenómeno, pero sí fue así también. Instituto Simón Bolívar, esa fue la escuela. Habla con tu Arlie del niño y dile Oye, que como joven y adolescente y adulto hiciste un gran trabajo y que se olvide de toda la discriminación que Sí. seguramente vive en infancia, ¿no? Ujú. Y eso nos marca. No porque decimos de adulto ya uno ya tiene otra caraza. Claro. En las infancias con discapacidad es donde altamente reforzamos los estereotipos. Cañón. Un niño con discapacidad vulnerable per se, no porque no pueda, sino está formando su carácter, sus conocimientos, su interacción con el medio, cuando necesita de los adultos y que un adulto le diga, ay, tiene discapacidad, que no salga. Ay, está feíto, ¿no? ¿Cómo le va a marcar eso cuando sea un adulto? Claro, de Porque por vida. desde niño se lo enseñaron. y Sí, desde como que niño el mismo entorno te va desempoderando. Claro. Por el simple hecho de tener, a mí se me hace muy fuerte que por el simple hecho de tener una discapacidad, cuando las familias tienen expectativas muy bajas de ti, es muy difícil a veces. O sea, digo, hay Es quien no, pero violento. es muy violento y es muy fuerte que como, pues sí, justo, como nunca se tuvo ni siquiera la expectativa, nadie esperó que pudieras pasar Ser un examen, independiente. llegar a la carrera, como que hay gente que no, hay gente que lo internaliza y eso es como un tipo es como un tipo de discapacidad adicional invisible con la que cargas y que puede tener muchísimas implicaciones y es súper triste y es esta interacción de eso no lo determinó tu discapacidad, eso fue una interacción entre tu discapacidad y el entorno que no estaba listo para recibirte y para ampliar tus posibilidades y permitirte desarrollar tu potencial. Y era el primo que estaba escondido porque estaba enfermito, ¿no? Y era el primo que no salía. O sea, cuando estas familias siguen reforzando desde casa, no familias poderosas como la tuya y la de tu mamá, ¿no? Que tu mamá dijo, pues es mi hijo y orgullosamente, ¿qué pasa cuando el enemigo está en casa? Cuando no Cuando el queremos enemigo ver, está en casa. ver a nuestro hijo con discapacidad que puede llegar a romper estadísticas, pero si creemos en ellos, ¿no? O sea, y esto sí para quienes se encargan de la crianza, no necesariamente de padre, sino de la familia. Cómo damos los mensajes a nuestra infancia. ¿No? Hoy en día ya hay juguetes inclusivos, ya podemos ver a la muñeca que ahora está súper de moda la película, usuaria de silla de ruedas, ya la pareja acreditada, el va con qué es que no sé si puedo decir las marcas, pero la del color rosita, Ken o Barbie, ¿no? Digo, la emoción que te encuentres tú como persona de talla baja, como persona usuaria de silla de ruedas, en los juguetes, ¿no? Acabo de sentida. subir un post de es una chava con síndrome de Down, activista de Ucrania, y fue a un evento de la peli de Barbie, disfrazada de la Barbie con síndrome de Down. Sí, porque ves que, o sea, sacan las Barbies, cada Barbie tiene su outfit, sus accesorios, hizo un outfit así, réplica de la Barbie, como que, y sí es súper lindo, la gente creo que a veces se nos olvida o sea, porque cuando tú no vives alguna situación como de otredad, se te olvida que como esa es la primera vez que tú viste una muñeca que es como tú. Claro. Sí, o sea, sí son momentos como muy trascendentes, el momento que como que tu realidad en donde te has movido como que te empieza a reflejar y a tomar en cuenta, es lindo, es importante. Y preocuparnos porque somos a veces en ocasiones adultos tan dañados, adultos tan enojados, porque seguramente pues desde nuestra infancia no encontramos a alguien que nos arropara, que nos acuerpara, pero que nos enseñara que la diversidad iba a estar en mis aulas o iba a ser mi papá con discapacidad, ¿no? Yo no me quiero ir sin que No nos te vayas, platiques, no, no es cierto. sin que nos platiques qué se puede hacer cuando te enfrentas a un lugar que llegas y no tiene las condiciones y además tiene personas prepotentes que creen que pueden aplastarte con sus decisiones de que tú no entras a tal lugar o lo que sea. Presentar una queja. ¿En dónde? Quejémonos. Procesos de denuncia, o sea, ayúdanos a como, así llévanos de la manita. En principio, muchas gracias. Se pueden acercar al libre acceso y nosotros les damos un acompañamiento siempre que sean procesos de discriminación, ¿no? Porque a veces pasa y nos busca, soy persona con discapacidad que me corrieron de empleo. Lo podemos canalizar con un despacho. Ese era el ejemplo que iba a preguntar. Ya ves, nos leímos y no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Porque finalmente creemos también que la sociedad civil pues no debe cerrar espacios de trabajo, ¿no? Si hay despachos que se encargan de asuntos laborales, civiles, mercantiles, lo ideal es que las personas con discapacidad participen, ¿no? De nueva cuenta, no vamos a hacer grupos especiales. Haya una alta gama para estas especialidades. En el caso de la pandemia, por ejemplo, si te despidieron porque tuviste una discapacidad, Acercarnos a un despacho laboral, porque finalmente este es un derecho tema laboral, laboral. no es un tema de discriminación. Si Arlie va
a cierto concierto y la chica de enfrente le dice no me quito, pues puede ser una causal de discriminación. Se acercan al libre acceso y les asesoramos. Incluso si no se acercaran al libre acceso, en la página de CONAPRED, ingresas a la página o en el caso de COPRED y puedes presentar una denuncia, perdón, una queja o una reclamación. ¿Cuáles son las quejas? Cuando son entre particulares. Tú me discriminas a mí por mi condición de discapacidad o tú, dueño de un establecimiento mercantil, decidiste construir el espacio con escaleras, un espacio no accesible es una causal de discriminación. Presentas tu queja, te metes a la página, súper sencillo. Ya no tenemos que recurrir a buscar al abogado ni al despacho, presentar si tienes alguna que otra fotografía, te metes desde tu celular, ¿no? Porque también son modelos que no necesariamente pensar en tener una computadora. Describes la queja, ya sea en el Consejo Nacional o el Consejo Local de Discriminación hace una investigación. Los tienen en formatos, al menos el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, tiene formato de video en lengua de señas. También, por ejemplo, las páginas son accesibles. Tú describes y se hace un proceso en el cual la autoridad investiga. Puede ser también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Comisión Local de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Mismo proceso. Te metes a la página, buscas el proceso o si puedes hablar por teléfono, también se da esta opción de llamar, de escribir tu caso y te hablan para el proceso de ratificación. Entonces, no dejemos en hoy voy a tener que pagar a un abogado. No, porque es caso de discriminación. Si es otro asunto, seguramente sí tendrás que pagar, pero es también derecho laboral, ¿no? Te quejas de una cosa, pero no quieres pagar el trabajo a alguien más. Se sigue un proceso de investigación y ya que está este proceso de investigación, le solicitan, digámoslo así, a la contraparte. Oye, Arly me dijo que no pudo entrar a tu centro de conciertos porque no era accesible. Me mandó estas fotos. Investigan. Y en muchos de los casos se llega a un acuerdo de conciliación. Aquí la gran desventaja que también tenemos en México es que no es asunto de sanción o no es un asunto pecuniario, ¿no? A diferencia de lo que decías a un inicio. Oye, es que como marca me preocupa que aparezca una denuncia en la cual digan que no soy una empresa inclusiva, porque aparte tengo como 10 eslogans en donde dice que sí lo soy. Y una queja impacta. Aquí en México los acuerdos de conciliación han generado muchos cambios. El Chepe, por ejemplo, es un caso en nosotros desde el libre acceso logramos asesorar a la empresa para que hiciera todos los ajustes, pero no surgió mágicamente, ¿no? No fue como el de las habichuelas y la empresa se paró y dijo, ay, vamos a ser inclusivos. No, partió de una queja de una persona usuaria de silla de ruedas que siguió este proceso, acudió a CONAPRED, se llegó al acuerdo de conciliación y la empresa con esta sanción dijo, ok, está bien, vamos a hacer un diagnóstico de nuestras estaciones, de nuestros trenes, tanto el express como el regional. Y hoy en día seguramente si ustedes hacen un scouting y buscan, la empresa se promueve como un espacio accesible. ¿Por qué? Porque entendió su fortaleza de promover el espacio como accesible. Tener nuevos clientes, tener nuevos consumidores, tener otra población a la que no llegaba. Y entonces hoy en día a lo mejor los discursos son, somos inclusivos. Mientras lo hagan desde la convicción, pues igual hacemos borrón al pasado, ¿no? Como dirían, borre cassette, porque finalmente es lograr tener espacios inclusivos. Claro. Yo creo que tú no te levantes en la mañana diciendo, me voy a pelear con todo mundo, ¿no? A lo mejor dices, oye, un momento de paz, hice yoga, quiero estar zen, ¿no? Pero la bronca va ahí, ¿no? Que te tengas que estar enfrentando y te vas a cansar, claro que te vas a cansar. Muchas veces pasa esto, que dices, oye, pelearme con alguien ya no quiero, ¿no? Y ese es el gran problema. Cuando los defensores te cansas, dices, ya no quiero, ¿por qué? Porque perdimos un aliado, ¿no? Que puede ser incluso la misma persona con discapacidad, porque también pasa, ¿no? ¿Tú por qué no te quejas? Pues quéjate tú, a los dos nos afecta, ¿no? Y entonces, de nuevo, seguimos depositando en la persona con discapacidad el que se tenga que quejar, cuando hoy en día cualquiera de nosotros, esta barrera me imposibilita a mí, presentemos la queja. Ya si en la investigación hay, no señor, esta no estaba, ya la cambiaron, pues mejor también tengamos estadísticas, porque a veces es otro de los grandes temas, ¿no? No hay usuarios, es que no vienen los clientes, no vienen porque hay barreras. ¿Cómo quieres que vengan? ¿Quién quiere una experiencia de comer entrando por la cocina cargado con los 5 personas en su primera cita? ¿No? Claro. Cuando eres adolescente y te prestó el papá para sacar a la chica en tu primer cita
y resulta que se va a encontrar con una fragilidad que no querías que encontrara hasta 3 años después, ¿no? Y que se diera cuenta que no eras un macho, ¿no? Claro, claro. No, Porque- sí, y le diste al clavo, porque a mí una de las cosas que últimamente me ha dado para yo haber podido llevar mi carrera deportiva, y eso sí me enfrenté a ocupar un estereotipo de superhumano para lograr todas las cosas que hice, pero es bien cansado. Hoy, 14 años después, desde que comencé lo de deporte, 21 años después de ser usuario en silla de ruedas, híjole, lo que quieres es paz, lo que quieres es tranquilidad, no quieres que cada salida se convierta en un desafío sobrehumano, ¿sabes? Es como, no quiero ser un superhéroe hoy, solo quiero salir al Quiero ser cine. un panadero. Quiero ser panadero y comerme Ali mi es un pan. panadero. Y Eres panadero. vamos Pero a ir a estás ver. rompiendo tu estereotipo, ¿eh? Porque si tú eres deportista paralímpico en México, tienes que ser súper todo. No, ya estuvo, ya 14 años es suficiente, No, es que gracias. es otro de los estereotipos que Claro. tenemos en México. ¿Y a poco nos has enfrentado? O no nos hemos enfrentado, ¿no? Sí, Que solo asocian discapacidad con deportistas paralímpicos. sí, ¿No? 100%. Espérame, también hay los que no salen. También son godines. Claro. La mayoría son godines. Pero incluso tampoco pensarlos, por ejemplo, como tu jefe, ¿no? O sea, cuando piensan en alguien con discapacidad o esto, muchas veces se piensa más en el insulto que en el empoderamiento, Claro. ¿no? O sea, En el yo digo, imaginario colectivo, el día todos que- los referentes son tristísimos y lastimosos y víctimas y trágicos. Yo sí me pensaría en algún momento, si lo tuve, un jefe con discapacidad, ¿no? Una pareja con discapacidad. O incluso pensemos en nuestro México con un presidente con discapacidad. Otras naciones lo han tenido, ¿no? Esto nos sigue hablando, igual que la muñeca de X marca, para no hacer más promoción, que te sigas identificando, ¿no? Ujú. Que seas esa niña que dice, pues sé lo que quieras, menos presidente, menos panadero, menos empresario, solo contesta en un call center, dices, ¿no? Que son muchos de los Sí, bien va. estereotipos en donde siempre se queda ahí mermada la condición de discapacidad. Claro. Claro. Y para aquellas personas que estén escuchando o viendo que les gustaría, o sea, tal vez ya tienen un proyecto, les gustaría involucrarse en hacer más accesible un inmueble, ¿cómo pueden encontrar libre acceso? Pues que nos buscan en la página Ok. www. O sea, son 3 Ws, libreacceso.org. Y que también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, como es Facebook, como es Twitter, y también tenemos TikTok. Es libre acceso. Sí, tu cara me encantó así de sí, porque tenemos que llegar a otro grupo poblacional No, sí, está joven. bien, está bien. Es que hizo una cara así de exacto. De que sales ahí hasta- haciendo... No, no salimos bailando. Te aseguro que no. Bailo, pero no en el TikTok. Porque es Pero una cuenta justo dije, Lau, institucional. quiero ver tus TikToks. Entren a Porque te visitarlos. imaginé como Es que no tengo TikTok. las rampas No. deben de tener No. pendiente de Ya máximo 7%. Ya ese puede ser un buen TikTok, hagamos un baile. No. Pero justo Jalamos la... nuestro contenido, la cuenta la generamos el año pasado, en el 2022, para llegar a otro grupo poblacional que es los jóvenes. O no necesariamente los jóvenes, muchos de este contenido para cocinar, panadero, para leer, para información, te metes un TikTok rapidísimo, 3 minutos y puedes saber o Sí, conocer. sí, mucha información. Y muchos de los videos no salimos bailando, se los aseguro que no, porque tampoco no descalifiquemos al que baile. Seguramente alguien que viene estresado y ve un video, pues le Se aliviana la relaja. existencia, ¿no? Pero nosotros hacemos contenido de accesibilidad. Mm. ¿Qué pasa con las rampas? Lo que preguntabas, sales en la ciudad y ves esta rampa no, esta sí, y muchos de nuestros videos utilizan las imágenes, una de ellas fue el de la niña asiática chiquita que baila, y Sí, sí, entonces sí. la ubicas, Sí, sale sí, sí. Quejándose de un tema Sé de cuál. accesibilidad, ¿no? O cuando encuentras sobre todo la musiquita del chiflidito, ¿no? Ajá. Porque el espacio es accesible. Mira, sí le gané en la brecha generacional que de yo que sí tengo TikTok. O sea, Y él hace Andrea una y yo cara estamos así. así de, güey, ¿de qué están hablando? Sí, yo también sé. Punto para esta mesa. Un baile desde la mayoría de una niña asiática, cabello cortito, negro, que baila de emoción porque hay algún concepto que se cumplió. Sí. En este caso, nuestro video es por la Rampa. accesibilidad, entonces baila. Una ropa chifla. con la pendiente correcta. No, o hasta informar. Mucha gente no sabe ni qué es una plataforma salvaescaleras, ni cómo haces una transferencia. O sea, aprovecha y abre tu cuenta de TikTok, Mm. porque tienes Sí, todo lo el tenemos espacio. contemplado, lo tenemos contemplado. No, Por y- para el correo podcast. también te pueden contactar. Claro, gracias. Correo Ay, es- lo vamos a colgar en las notas del episodio, entonces la gente lo va a tener todo, como Planchadito. dice Arly, peladito y en la boca. todo se puede generar contenido. Y sobre todo de discapacidad, ¿no? Porque mucha gente dice, chútate 2 horas hablando.
ya se nos duermen. En un videíto donde le digas esto, Sí, esto, segundos. esto, no te estaciones en la rampa, ¿no? Sin este ánimo de drama, sino no te estaciones porque Claro. no puedo abrir la puerta y no bajo, ¿no? Ujú. O sea, sí. Comunicar. Y correo, dirección, sin acento en la U, @libreacceso.org o info, que son las 4 primeras letras de información, @libreacceso.org. Perfecto. Gracias, Lau. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Muy felices Que las de que ojeras nos estuviste aquí. acompañen. Siempre. Te vamos a buscar en TikTok. Hecho.